Pero vamos a una entrevista de contingencia, porque la Embajada de Cuba en Chile emitió un comunicado en que acusó a Mariana Elwin de involucrarse con un grupo ilegal anticubano y promover la inestabilidad política de la isla. Esto tras impedir su entrada a La Habana, donde la exministra iba a asistir a una ceremonia dedicada a su padre Patricio Elwin. Queremos conocer las impresiones precisamente de Mariana Elwin y tomamos contacto con ella. Mariana, muchas gracias por estar con CNN Chile. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Señora Elwin, nosotros pensábamos que en el mundo usted era conocida por ser hija de Patricia Elwin y también como ex ministra de Estado, pero en Cuba parece que usted ahora es famosa por, según ellos, integrar un grupo ilegal que actúa contra el orden constitucional y que concita el repudio del pueblo. ¿Qué le parece que usted tenga al menos esa fama en Cuba? Estoy segura que no tengo esa fama en Cuba. En Cuba la mayoría de los cubanos no tienen idea quién soy yo. Muchos puede que sepan quién era mi padre. Mi padre abrió las relaciones diplomáticas con Cuba y no solo las abrió, ayudó a Fidel Castro en tiempos en que Cuba estaba pasando hambre, incluso con créditos para que pudiera llevar alimentos de aquí. Quiero señalar que me parece que la declaración de la embajada es completamente inaceptable, ofensiva, y yo la rechazo categóricamente. Me está insinuando como una persona que participa de grupos ilegales y de una conspiración internacional para desestabilizar Cuba. No sé a pito de qué me atribuye ese poder, pero sus declaraciones son propias de una dictadura. O sea, me recuerdan las declaraciones que hacía el general Pinochet, siempre atribuyendo a conspiraciones internacionales. Yo simplemente iba a Cuba a recibir un premio, un homenaje póstumo a mi padre, invitada por una organización de jóvenes que no es cubana solamente, es una red latinoamericana que preside Rosa María Payá, que es cubana. Ahora, señora Elwin, realmente impresiona porque cuando pasó esta situación y la conocimos este miércoles, pero usted la vivió el martes, uno se preguntaba cuál es la animadversión que hay contra Mariana Elwin. Ahora vemos que esta animadversión es bastante alta porque lejos de apaciguar este lío o este conflicto, la Embajada de Cuba en Chile le echa más carbón a la hoguera. Bueno, yo creo que la Embajada de Chile y el gobierno cubano están exagerando. Nada de esto habría pasado si a mí me hubieran dejado ir a Cuba, si el acto se hubiera podido realizar conforme estaba organizado. Perdón, era un acto en que el premio principal lo recibía el secretario general de la OEA. Era un acto al cual asistía un expresidente de México al que tampoco dejaron entrar. Entonces, si todo este escándalo se ha armado, es gracias al gobierno cubano, que ha tomado presos y detenía a personas que iban a participar en el acto en Cuba, prohibió la realización del acto. De hecho, el acto se realizaba hoy día, no sé si se irá a realizar o no, en la casa de la familia Payá. Le impidió la entrada a Cuba al expresidente de México, a mí. Deportó a un joven chileno integrante de esta red latinoamericana y a otros jóvenes de la red. No los dejó llegar a Cuba, o sea, llegaron al aeropuerto y los mandó de vuelta. En fin, el lío lo ha armado el gobierno de Cuba. Yo iba a recibir un premio, un homenaje póstumo a mi padre, de una organización que está luchando por la democracia. Yo respeto absolutamente al pueblo cubano, he estado allá, fui visita oficial en el año 2002 cuando era ministra. Yo también invité y tuve invitado al ministro de Educación de Cuba en Chile. Y respeto también la libre determinación de los pueblos. O sea, nada más lejos de mi personalidad política, de mi trayectoria y de mi manera de ser, que estar vinculada a una operación internacional, un contubernio
para desestabilizar al gobierno de Cuba. Eso no quita que yo, tal como lo hizo mi padre, sí estamos disponibles para luchar por los valores democráticos, y aquí se han violado valores democráticos esenciales: el derecho a viajar, el derecho a realizar una reunión, el derecho a participar libremente y expresar opiniones. En fin, creo que esos son principios esenciales que yo por lo menos estoy dispuesta a defender siempre y en cualquier lugar del mundo. Mariana, simplemente para complementar lo que usted decía, también se le negó la entrada a Cuba al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien usted mencionaba que iba a ser el principal homenajeado en esta actividad, que no sabemos al final si se va a realizar, todo indica que se va a realizar solamente en privado. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que la animadversión del gobierno de Cuba es contra la fundación de Osvaldo Payá y a usted le llegó esto de rebote porque iba a participar de ella, de esta manifestación? Seguramente, seguramente. Yo creo que, o sea, de hecho yo saqué mi visa y me la dieron. Entonces, cuando este tema al gobierno se le hizo insoportable, porque iba a ir el secretario general de la OEA, porque iba a ir el expresidente de México, porque esta red la dirige la hija de Osvaldo Payá, que era el gran líder opositor, demócrata, y que murió en un accidente bastante turbio, que nunca se ha aclarado bien, hace 3 años atrás. Bueno, sin duda esta es una manera de reaccionar frente a un movimiento que hay en Cuba, que ellos sintieron que esta era una manera de apagarlo, pero la verdad es que lo apagaron con fuego. Y han generado un debate que nada de esto habría pasado si hubieran permitido ir, recibir los premios. Yo estaría de vuelta con mi premio orgullosa colgándolo en una pared y no estaría envuelta en este debate absurdo. Pero la verdad es que me duele ser inadmisible en Cuba, pero me duele mucho más lo que está pasando en Cuba con aquellos ciudadanos que están luchando y esperanzados por una apertura, por mayores grados de libertad, por vivir en una sociedad democrática. En la comunicación también la embajada dice que el gobierno cubano es respetuoso de la memoria del expresidente Patricio Aylwin. ¿Usted cree en esta afirmación después de lo que se ha vivido? Bueno, yo creo que los respetos se demuestran en los hechos. En este hecho no han mostrado ese respeto, por lo menos a la idea de que él recibiera un premio póstumo en Cuba. Era el primer premio póstumo que va a recibir mi padre y el gobierno cubano no dejó que lo recibiera. Entonces, bueno, no tengo por qué tampoco no creer que tengan respeto por la figura de mi padre, pero en fin, yo de verdad quiero dar por cerrado este capítulo, pero sí también quiero ser categórica en rechazar las acusaciones que me parecen completamente temerarias de la Embajada de Cuba. Ahora quisiera preguntarle, Mariana Aylwin, en el comunicado también se señala que esto, por lo menos lo que usted ha hecho los últimos 2 días, de manifestar obviamente su contrariedad porque no la dejaran entrar a Cuba, declararla inadmisible, la Embajada de Cuba señala que lamenta profundamente su manipulación con fines políticos internos en nuestro país. Algo muy parecido a lo que dijo el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Le parece esto una coincidencia? A ver, ¿qué querían ellos? ¿Que me quedara callada? ¿Que me fuera para mi casa a dormir tranquila? ¿O que dijera que hay un país que no me deja entrar a recibir un premio póstumo a mi padre? ¿Querían que me quedara callada? ¿Qué es lo que querían? Perdón, pero este conflicto lo generó el gobierno cubano, no lo he generado yo. Además, esta es una noticia no solo aquí, en el mundo. La noticia de que el expresidente de México no pudo viajar, la noticia de que el secretario general de la OEA no pudo viajar, que yo no pude viajar, que hay jóvenes que han sido deportados, que han llegado allá y los han mandado de vuelta
entre ellos Juan Carlos Vargas, un joven chileno. Entonces, perdón, el hecho de que ellos han tomado presos gente, han detenido gente que iba a ir a participar en este evento, entonces, no sé, o sea, de verdad creo que tienen una concepción de la democracia muy rara y no son democráticos, y pensar que yo estoy haciendo una utilización política de esto, la verdad es que este hecho lo generó el gobierno de Cuba, no lo he generado yo. Mariana Elwin, le reitero la última parte de mi pregunta. ¿Le parece una coincidencia que el tenor de la declaración de la Embajada de Cuba en Chile haya sido muy similar a las declaraciones del diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez? Bueno, el diputado comunista Daniel Núñez piensa lo mismo. Él tampoco cree en la democracia. Y hay esta fantasía propia de las dictaduras y de las mentalidades totalitarias, que quienes piensan distinto a ellos están coludidos y están armando contubernios internacionales para causarles daño. Yo quiero el bien del pueblo cubano y también el bien del gobierno cubano, pero el gobierno cubano no va a tener ese bien si no reacciona y no hace las cosas de manera distinta. Aparte del diputado Daniel Núñez, ha habido un silencio prácticamente completo del Partido Comunista. No ha hablado, por ejemplo, su presidente Guillermo Tellier. Esto ratifica nuevamente la gran distancia que hay entre la democracia cristiana, partido al cual usted pertenece, y el Partido Comunista. O sea, creo que este caso lo ha hecho evidente, pero es algo que ya estaba. Nosotros tenemos una concepción distinta de cómo entendemos la democracia. Ellos la entienden de una manera y nosotros de otra, muy, muy diferente. Ellos aceptan, por ejemplo, que se conculque la libertad en un país. Nosotros no lo aceptamos. Ellos aceptan que puedan haber presos políticos. Nosotros no lo aceptamos. En democracia eso no pasa. Luchamos contra la dictadura de Pinochet para tener libertad, tener democracia. Ellos no creen en eso. Ellos creen en asambleas populares y en caudillos que le imponen a la gente lo que tiene que pensar. En Cuba no hay elecciones libres. Y cuando Osvaldo Payá quiso participar en la Asamblea Popular y quiso ser candidato, bueno, curiosamente en las fechas que había que inscribirse para ser candidato lo tomaron detenido y no pudo ser candidato. Entonces, después la Constitución cubana establece que si se juntan 10.000 firmas, se pueden hacer ciertas modificaciones, el pueblo puede pedir ciertas modificaciones legales. Juntaron, ya creo que llevan 25.000 firmas y no se ha hecho ninguna modificación legal. Entonces, la verdad es que nosotros entendemos la democracia como la defensa de la dignidad de las personas, piensen lo que piensen. La libertad no solo de pensamiento, también de movimiento, de organización, de opinión de las personas. No creemos que pueda haber políticos porque piensen distinto, detenidos, pueden, o sea, son las personas que sean detenidas tienen que tener haber violado leyes, pero no por su pensamiento. Entonces, pensamos distinto, tenemos una concepción muy distinta de la democracia. Y eso es lo que nos hace tener diferencias fundamentales de cómo hemos enfrentado las reformas. Señora Elwin, mi última pregunta. Ahora que vemos que el gobierno cubano escaló en esta polémica, ¿también debiera hacer algo más el gobierno de nuestro país y no solo llamar a informar al embajador de Chile en Cuba? De verdad, yo creo que yo lo doy por superado el hecho. No quiero y no espero ni aspiro a que el gobierno chileno haga más de lo que ha hecho. Creo que el gobierno chileno ha actuado bien, ha hecho ver sus puntos, tendrá que hacerlos ver con el embajador
Yo me he sentido respaldada por el gobierno chileno en la violación de derechos que yo sufrí al no dejárseme viajar a Cuba. Y la verdad es que creo que lo que sí le pido al gobierno chileno es que seamos capaces de defender la democracia siempre y en todo lugar, y que en eso los partidos que la apoyan ojalá no tuvieran el doble estándar que tiene el Partido Comunista. Mariana Elwin, ex ministra de Estado de nuestro país, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes.